¿Qué tal, amigos? Les saluda nuevamente su profesor de su instituto virtual Itsofibi, y a través de este video que estamos presentando una nueva temática para que juntos podamos estudiar y penetrar en este capítulo del profeta Isaías en un tema muy importante que estaremos tratando desde la perspectiva del estudio de la exégesis y el método histórico crítico y filológico. El tema que hoy quiero compartir contigo lleva como nombre ¿Quién es Emmanuel? Según Isaías 7:14. Nosotros ya tenemos una variación bastante estupenda acerca de esta temática, pero hoy quiero compartir contigo un enfoque desde la exégesis, desde la historia y el contexto del profeta. Y para ello hay una pregunta que hoy se nos va a plantear a través de este estudio. ¿Quién es Emmanuel según el profeta Isaías? ¿Jesús? ¿O es un hijo de Isaías? ¿O es un hijo del rey Acaz? Esa pregunta hoy la vamos a responder a través de este estudio exegético y este estudio filológico. Así que quédate con nosotros hasta el final de este video y de este estudio importante que te ofrece tu instituto Itsofibi. Y para comenzar, queremos tomar de base, de inicio de este estudio, el versículo que ya nosotros conocemos del profeta Isaías. En este estudio vamos a estar abordando desde la perspectiva filológica del texto, bajo la perspectiva de la crítica textual y del estudio del contexto histórico del profeta Isaías. Vamos a estar valorando la sintaxis y la semántica del versículo y cada palabra y cada sustantivo y artículo estudiado para poder dilucidar y poder interpretar desde la perspectiva exegética el texto de Isaías 7:14. La Reina Valera, ahí miran en su pantalla una representación de ella, donde esas dos flechas amarillas nos indican el profeta Isaías y el versículo que Mateo 1, 22 y 23 alude a la profecía, de acuerdo al lineamiento interpretativo del Nuevo Testamento acerca de estos versículos del Antiguo Testamento, en concreto de Isaías, que estaremos valorando. Isaías 7:14 dice de la siguiente manera su lectura en la Reina Valera: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nosotros encontramos este versículo en el profeta Isaías a través de esta versión española Reina Valera que nosotros tenemos trazada o tenemos bastante, digamos, estudiada de la perspectiva que nosotros leemos en los círculos académicos por nuestro idioma. Pero para ello quiero también leer lo que va a ser el paralelo con el versículo de Mateo 1, 22 y 23, que reza de la siguiente manera: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, dice el escritor de Mateo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Nuevo Testamento aborda desde el capítulo 1, versículos 22, 23 y 24, la perspectiva de un cumplimiento acerca del nacimiento de Jesús, y en retrospectiva cita literalmente este versículo de Isaías. Pero hoy vamos a ver a través del estudio filológico y exegético a las variantes y los contextos que vamos a encontrar a través de estos versículos. Si bien es cierto, ustedes pueden ver allí en este segundo texto que está escrito en griego, que pertenece a lo que es el libro de la Septuaginta o el Antiguo Testamento en lengua griega. Esta traducción de este libro en griego vertido desde el hebreo original hacia el año 250 a.C. Este libro, que empezó a correr en los círculos judíos de habla griega en Egipto, especialmente en la ciudad de Alejandría. Entonces,
Este libro tiene una palabra muy importante que es la que vamos a hacerle el estudio desde la crítica textual y desde la filología antigua, en específico entre el griego y el arameo. Nosotros encontramos la palabra virgen en los escritos traducidos al español, específicamente en nuestra Reina Valera. Y es que esta palabra virgen vamos a estudiar en su perspectiva original en el hebreo y en el griego, y vamos a ver este cambio que vamos a encontrar contextual en ambos libros, en específico en lo que es el texto griego y el texto hebreo. Nosotros encontramos la palabra en griego, específicamente la Septuaginta partenos. ¿Qué quiere decir partenos? Nosotros encontramos que en el diccionario Strong, ustedes lo pueden ir a corroborar, en la palabra 3933 expresa la palabra griega partenos. Y dice que esta palabra significa soltera. También dice que significa hija no casada o virgen. Es importante que se graben esta palabra partenos para que podamos ir entendiendo el contexto y la traducción, y cómo a través de esta traducción después se va a hacer lo que se conoce como la aplicación contextual. Entonces la palabra partenos, a traducirla al español, significa virgen, y esta virgen se entiende que es una mujer que todavía no está casada, que no tiene una pareja o prácticamente no tiene ninguna relación sexual o conyugal. Entonces también, antes de comparar el paralelo con el texto del Antiguo Testamento, es importante que en este versículo 23 de Mateo, ahí ustedes miran que tengo que subrayé en rojo un artículo. Dice, he aquí una virgen. Entonces ahí en la flecha negra yo les indico donde dice error de traducción, porque el artículo es la, no una. Es importante que como hábilmente el escritor del Nuevo Testamento, en este caso el escriba cristiano que escribe el Evangelio de Mateo, usa lo que es un artículo una como artículo y no la. El artículo la es un artículo de una indicación presente, y una es un artículo de indicación pero no presente. Entonces, es decir, que a través de este artículo hay un cambio interesante en lo que es la interpretación dentro de la perspectiva del libro de Mateo. Mientras que nosotros encontramos que en el libro de Isaías 7:14 dice la virgen, no dice una virgen, sino la virgen. Entonces también vamos a comparar con lo que es el estudio del texto hebreo original, de donde se tradujo a la Septuaginta, al idioma griego. Entonces, en este estudio vamos a analizar el texto hebreo desde la perspectiva filológica y contextual también del profeta. La palabra que nosotros encontramos en el texto hebreo es la palabra alma, que quiere decir muchacha o joven muchacha. Entonces, pero esta palabra alma en hebreo no significa virgen, significa muchacha. Esta muchacha se entiende expresamente que es una mujer que ya tiene su pareja, que ya tiene, digamos, su cónyuge. Entonces, pero a eso es lo que vamos a penetrar en este estudio, en que quién es este hijo y quién es esta muchacha que la Septuaginta y la Reina Valera han traducido como esta virgen. Esta muchacha, según el contexto que nosotros estamos abordando ya en el hebreo, en el contexto de Isaías, vamos a ver que no es futurista. Es decir, en el contexto de Isaías hay una guerra o hay una amenaza para el reino de Judá,
donde Isaías se presenta ante el rey Acaz, que el rey Acaz está desesperado por la amenaza que tiene de dos reyes que están confederados, en este caso Resín de Samaria o de Siria, y también el hijo de Remalías de Samaria. Entonces, tanto el reino de Israel en ese momento con el de Siria estaban confederados para atacar al reino de Judá. Entonces, en este escenario se presenta el profeta Isaías para traer un mensaje alentador al rey Acaz y al pueblo de Judá. Y es que no tema. Es un mensaje de que Dios está con ellos, un mensaje que el que los protege está ahí al pendiente de ellos. Mas, sin embargo, el rey Acaz, a pesar que Isaías llevó un mensaje positivo de parte de Dios, el rey Acaz todavía está con temor. Entonces el rey Isaías le dice que pide una señal, pero el rey Acaz dice que no va a pedir señal. Pero Isaías le dice, aunque no pida señal, yo te voy a dar una. Y le dice, entonces, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la alma o la muchacha estará preñada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios está con nosotros, o Dios está entre nosotros. Este es un nombre simbólico que más adelante vamos a ver, que tiene una expresión profética del momento para que este niño que va a nacer sirva de señal. Ahora, ¿cuál es lo importante en este contexto del profeta Isaías? Que en este escenario de guerra, de hostilidades de los pueblos vecinos, en este caso los samaritanos y los sirios, están amenazando al pueblo de Judá, hay que expresar a través del profeta en este contexto una paz al rey Acaz, que es el que está gobernando en este momento. Pero cuando el profeta Isaías le dice que le va a dar señal, en este contexto está presente esta muchacha, está ante los ojos de Acaz. Isaías le está diciendo, he aquí la muchacha. Entonces, esta muchacha no es una imagen futurista, no es algo que va a suceder siglos después, sino es en el contexto. También es importante el exégesis que estamos haciendo de este versículo, la palabra. La palabra alma significa muchacha. En ningún contexto de la Biblia hebrea significa una virgen o una doncella o una joven que todavía no tiene, digamos, relaciones con una pareja habitual. Entonces, si se refiriera a este ámbito que nosotros hoy conocemos a través del escritor de Mateo, la palabra es otra que la vamos a analizar más adelante. Entonces, pero también dentro de la sintaxis de la oración que nosotros encontramos en este versículo, nosotros podemos ver la expresión he aquí la. He aquí es una expresión de lo inmediato, de lo presente, de lo que está ante tus ojos. He aquí es un punto de referencia, de señalización, donde la persona que está de frente puede percibirlo, el que está al lado puede percibirlo. Entonces, he aquí la muchacha o la alma era esa persona que estaba ante los ojos del rey Acaz y que Isaías la estaba dando como una señal que Dios iba a hacer a través de un embarazo, a través de una concepción en ella. Pero más adelante vamos a ver qué importancia es dentro de este contexto de Isaías, cómo se llega a ir cumpliendo este momento en los días de Isaías y del rey Acaz. Nosotros podemos ver a través de este diccionario importante para que nosotros podamos entender lo que les estoy diciendo. Ahí nosotros encontramos la palabra alma en esa lámina que está al lado izquierdo de arriba de su pantalla, donde dice que su definición es muchacha. Entonces no es virgen como tal, como muchas veces nosotros en su momento pudimos entender.
A través de este estudio exegético y filológico en el texto hebreo podemos entonces nosotros ahondar en esta investigación acerca del significado de esta palabra alma, que es muchacha. La palabra para virgen, que debería de haber estado en el texto de Isaías, si la idea hubiera sido de una virgen que no tenía marido, que no estaba casada, sería la palabra hebrea betulá, que es la segunda palabra que ustedes pueden ver en la lámina inferior izquierda de su pantalla. Ahí dice betulá, que esta sí en su definición significa virgen, una novia, pues, de su carácter privado. Entonces, por alguien que no ha conocido un hombre, alguien que todavía no se ha dado en casamiento, alguien que todavía no ha experimentado lo que es esa relación conyugal. Entonces, la palabra que hubiera empleado o que se emplea más bien en el Antiguo Testamento para definir a una doncella, a una virgen que no ha tenido relaciones conyugales, es la palabra betulá. Pero la palabra que aparece en el texto es alma, de muchacha, no betulá, que sería la correcta para poder nosotros interpretar de acuerdo al paradigma de Mateo. Bien, también ahí nosotros miramos en su pantalla derecha también este recuadro nuevamente con Isaías 7:14 en griego, que es el texto que está en la Septuaginta, con la palabra partenos. Para que partenos esté ahí es porque se hizo una mala traducción al griego. Los copistas o los traductores que tradujeron a la Septuaginta no fijaron una palabra correspondiente al significado de lo que era alma, sino que la pusieron como que el texto dijera betulá. Ya nosotros vimos en el texto que no es la palabra betulá. Más sin embargo, el traductor debió usar para muchacha estas palabras que están en griego ahí, que yo se las puse separadas. Una es talita, que quiere decir muchacha, y la otra es paidion, también que quiere decir muchacha. Ambas pudieron haber entrado en esta traducción de lo que es el texto hebreo traducido al griego. Más sin embargo, el escritor decidió optar por la palabra partenos, que quiere decir virgen, virgen no casada. Entonces, esa es una de las dificultades que hoy nosotros a través del estudio exegético y la crítica textual podemos encontrar, esa gran variante dentro de lo que es las traducciones posteriores. En este caso, el escritor de Mateo va a aludir a esta profecía o va a hacer un énfasis en retrospectiva como que es un cumplimiento de esta profecía en el contexto de Isaías. Pero más sin embargo, más adelante yo quiero hablarles un poco de cómo es que se llega a hacer esa relectura ya en siglos, en el primer siglo del cristianismo. También nosotros podemos encontrar contextos diferentes acerca de estos paradigmas divergentes en la exégesis y en la filología. Por ejemplo, vamos a encontrar como número uno el paradigma de Isaías. Entonces, dice de la siguiente manera: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, dice Isaías, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. En este contexto, entonces nosotros miramos que Isaías llega y se llega a su mujer, a la profetisa, a su esposa, a su compañera, y ella concibe un hijo. En este escenario miramos que este niño que concibe lleva otro nombre, pero este va a ser otro nombre simbólico también. Más sin embargo, la idea que nosotros encontramos muy clara y marcada en el capítulo 7 hace alusión a este mismo acontecimiento. Pero ¿qué significa Maher Salal Hasbaz? Dice que significa apresurado está el enemigo al botín y rápido va a la presa. Recordemos que en este contexto, este nombre
ya era algo que se estaba manejando dentro del contexto de Isaías y del rey Acaz. Porque el Señor le dice que no tema, que Él está con ellos, Él está con los de Judá, Él está con Acaz, porque Immanuel es Dios con nosotros, el que está entre nosotros, el que nos está cuidando. Y más sin embargo, le dice que para que Él crea que los dos enemigos a quien está temiendo en ese momento, en ese contexto, van a ser destruidos por parte de Dios, le da por señal un niño que ha de nacer. Un niño que antes que él pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo, el Señor, antes que ese niño pueda decir esto es bueno y esto es malo acerca de la comida, de la alimentación, entonces esos dos reinos a quien tú les temes, le dice el mensaje de Isaías, van a estar destruidos. Entonces en este contexto hace la misma idea. Vamos a ver la siguiente lámina, que esto es un poquito interesante para que ustedes puedan analizarlo desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que se le ordena mediante a Isaías en este contexto? Dice en el 7 que leímos, 7, 15 y 16, comerá mantequilla y miel. Este está hablando del niño que iba a llevar como nombre Emmanuel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero ahí en amarillo yo le remarqué en los dos versículos quiero hacerle el análisis para que ustedes vayan entendiendo, introduciéndose. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, o será desechada, será destruida, será desintegrada. Entonces, el rey Acaz tiene un temor pleno a una amenaza de guerra, a una alianza que tienen los del reino del norte, en este caso Israel, el hijo de Remalías, y también con el reino de Siria, con Resín de Siria, una confederación contra Acaz, rey de Judá. Más sin embargo, el Señor le dice que antes que ese niño que se le dice en el 7:14 que se va a llamar Immanuel, que va a nacer de una muchacha, porque en este contexto ya les expliqué que no es una virgen, es una muchacha. Entonces, y ya más adelante vamos a ir viendo quién es esta muchacha. Entonces, dice, antes que él sepa desechar lo bueno y lo malo, los dos reyes que tú temes van a ser destruidos. Eso dice en el capítulo 7, versículo 15 y 16, haciendo referencia a Immanuel. En este aspecto, Immanuel es un nombre profético inmediato y simbólico, porque lo que significa es Dios con nosotros, o Dios está de parte de nosotros. Entonces, pero quiero que miren en los dos párrafos amarillos, tanto en el capítulo 8 y en el capítulo 7 de Isaías, que estamos hablando del mismo contexto, vamos a encontrar la misma idea con diferentes palabras. A eso se le conoce como parafraseo o parafrasis. Es decir, y aquí es donde nosotros ya empezamos a encontrar quién es esta joven que está hablando el profeta Isaías. Y dice, y me llegué, dice Isaías, a la profetisa. Esta profetisa es la joven que estaba ante el rey Acaz cuando Isaías le dijo, he aquí la muchacha. Ya expliqué que Betulá, Alma, es la palabra para muchacha y es la que aparece en el texto hebreo. No Betulá, que sería para virgen. Entonces, dice, me llegué a la profetisa Isaías, la cual concibió, dice, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Y aquí entonces el versículo 4, que va sucedido de este nombre también simbólico y profético del momento, tiene la misma expresión del versículo 16 del capítulo 7. Porque antes dice que el niño sepa decir, Padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, que es Siria, y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria, que Samaria también es Israel. Arriba le dice que antes que el niño sepa desechar lo bueno y lo malo, los dos reyes que temen serán destruidos. En el 8 dice, antes que el niño sepa decir, Padre mío y madre mía, el Señor dice, va a quitar la riqueza también de estas dos naciones mencionadas en el versículo 7. Entonces, es decir,
que la misma idea se expresa en los dos capítulos y en estos versículos específicos, pero estamos hablando de un mismo acontecimiento, estamos hablando de un mismo momento. Los nombres van a cambiar sobre el niño porque son nombres que llevan contenidos proféticos. Uno dice, Dios está con nosotros, no temas, que es Emmanuel, y Mahar Salal Haba significa que ya el enemigo viene apresurado sobre su botín y sobre su presa. En este caso, está haciendo alusión al rey de Asiria, que conquistó el reino del norte y también Siria. Estos dos países que amenazaban en este contexto a Judá. Entonces, este niño que es nacido, que iba a ser por señal, este Emmanuel, es el hijo de Isaías, es este niño que nace para que se cumpla y sirva de esperanza y sirva, digamos, de señal para que el pueblo crea, para que Acaz crea que Dios está cumpliendo y haciendo conforme a lo que Él está mandando por medio del profeta. Pero entonces este es el primer paradigma, este es el contexto original de este momento, de esta profecía inmediata que está viviendo el rey Acaz. Porque una perspectiva, una profecía a años posteriores o a siglos posteriores para Acaz sería ilógico porque él no iba a poder ver, digamos, el cumplimiento. Pero a través del análisis filológico y exegético de lo que es el idioma original, nos damos cuenta entonces que no está hablando de una virgen como estrictamente nosotros lo conocemos en este contexto del Evangelio de Mateo, sino que está hablando de esta muchacha o esta joven que por supuesto ya tenía un hijo con Isaías. También les voy a hablar de lo que es el segundo paradigma. Este se le conoce como el paradigma de Mateo. Encontramos este versículo en el capítulo 1, versículo 22-23 del Evangelio de Mateo, donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este relato parte, digamos, de una justificación profética para interpretar el nacimiento de Jesús en este contexto. En un video que nosotros tenemos también en esta misma plataforma de YouTube, donde habla de lo que es el escrito de Mateo, donde nosotros hemos dicho que Mateo fue escrito en griego originalmente. Entonces, aquí nosotros podemos corroborar dentro de las mismas evidencias de este versículo que como el escritor de este Evangelio de Mateo va a replicar las mismas expresiones de lo que es la Septuaginta del Antiguo Testamento en griego, que era el libro de estudio de la iglesia primitiva de habla griega, de judíos de habla griega. Pero una de las cosas que marqué anteriormente es el artículo, dice una virgen. Esta traducción es una traducción mal empleada porque el artículo es la virgen, pero estoy hablando de la perspectiva de la Septuaginta. Ya sabemos que la Septuaginta cogió una palabra errónea para traducir lo que era la alma, que era la muchacha. Por ende debería de ser muchacha el texto y no virgen. Mas, sin embargo, nosotros encontramos que en el cristianismo primitivo, en los primeros 100 años, cuando se empieza a hablar del nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, entonces a partir de finales del siglo I y principios del siglo II, se empiezan a escribir estos libros y también estas partes de lo que es el nacimiento y la infancia de Jesús. Entonces, en este versículo que acabamos de analizar, donde nos damos cuenta que en el libro de Isaías, Emmanuel es su propio hijo, que está sirviendo como señal para el rey Acaz. Lo que hace, digamos, el escritor cristiano o el escriba cristiano en ese momento es hacer una relectura del escrito o del texto de Isaías. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de relectura, estamos hablando que una relectura literaria es la acción de volver a leer
un texto o una obra literaria, pero con un proceso de descubrimiento y de reinterpretación que va más allá de una simple repetición. Es decir, en este contexto, el escritor de Mateo o la escuela de este escriba hace una relectura de Isaías y le da una reinterpretación contextual en el momento. Es decir, ¿hacia dónde es que se va a reinterpretar? Hacia el nacimiento de Jesucristo, hacia ese nacimiento milagroso de parte de la Virgen María, y entonces se arma, digamos, esta relectura teológica partiendo como una base en retrospectiva hacia Isaías. Aunque quizá en Isaías nunca estuvo, digamos, una profecía futurista a siglos posteriores, sino que le habló de su contexto. Más sin embargo, el que hace la relectura es el escriba posterior, en este caso, el escriba cristiano, que de esta manera él redescubre y recodifica en claves contextuales de su momento el nacimiento de Jesús y extrae una profecía de parte de Isaías para aplicarla al contexto de este momento, de que es la justificación del nacimiento milagroso de Jesús. ¿Es malo lo que hizo el escriba cristiano? No, porque las relecturas en el ámbito teológico son válidas y se dan porque trae, digamos, ese trasfondo codificador, que pudiéramos decir nosotros, o enclave, que se puede releer y reaplicar en nuestro contexto. Exegéticamente correcto, no, pero teológicamente sí. Más sin embargo, entonces nosotros partimos desde esta idea, desde el contexto de Isaías, donde hacemos este análisis y este estudio desde la filología, y entonces concluimos de esta manera, donde es evidente a través del contexto de Isaías las realidades que acabamos de marcar a través de este estudio analítico del texto. Y así nosotros encontramos entonces que en el primer siglo del cristianismo, y partiendo también, iniciando el segundo, la iglesia recoge un paradigma acerca de una relectura del profeta, y no solo él en este ejemplo, sino en muchos ejemplos del Antiguo Testamento vamos a encontrar este tipo de relecturas interesantes, donde se le va a dar un significado también espiritual y positivo dentro de la iglesia, y que hasta hoy se mantiene vigente. Así que, estimados hermanos, amigos, he querido compartir con ustedes este estudio exegético y este estudio filológico para que podamos crecer en el aprendizaje hermenéutico y exegético a través de tu instituto. Así que si te gusta el video o lo ves interesante, pues déjanos saber tu comentario, y también suscríbete a nuestro canal, que de esa manera estaremos llegando hacia más personas que quieran interactuar con nosotros y aprender un poco acerca de los estudios científicos, bíblicos y de las investigaciones que hacemos a través de tu instituto. Gracias, déjanos tu comentario y danos me gusta si te gusta.